Buenos días, doctor. Hola, doctora. Usted es la doctora que está enfermita, ¿no? Sí, doctor, sí, doctor, ¿Cómo, sí, estoy, cómo sigue? ¿Cómo sigue, eh, doctora? ahí recuperándome. Fue un proceso un poquito largo, pero ahí voy. Bueno, entonces usted me va a Mm. ayudar si ya se ve la clase. Ya, ya, doctor, gracias. ¿Se ve? Sí se ve, doctor, sí se está Ya, proyectando. listo. Bueno, le deseo que mejore, ¿ya? Ya hablamos en otro momento quizás. Muchas gracias, doctor, gracias. Ok, vamos a esperar que ingresen sus compañeros. Gracias.
Bueno, buenos días, doctores. El día de hoy vamos a desarrollar la clase de COVID y riñón. Es una clase que trata de enfatizar aspectos relacionados a la injuria renal aguda, pero vinculada más a problemas renales y otros. Sí se me escucha, ¿no? Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. doctor. Perfecto. Ok. Ahora, díganme, ¿corre el slide? No. Sí, doctor, sí se visualiza. Sí corre. Lo ha corrido porque sigue en la primera diapositiva. Ah, ya, entonces no corre. Ya, ok. Hay que hacer un pequeño favor. Ahora sí ha corrido. Perfecto, gracias. Bueno, en esta diapositiva ustedes ven de que el COVID es una enfermedad multisistémica y por lo tanto al afectar diferentes órganos va a tener manifestaciones clínicas y laboratoriales diferentes, algunas interrelacionadas entre sí y otras no. Es decir, hay sintomatología específica pulmonar, hay sintomatología específica renal. Sin embargo, algunos marcadores podrían estar relacionados a algún tipo de problema de severidad, algunos relacionados a algún tipo de problema de pronóstico, y de todos modos, los efectos, tanto de síntomas y signos, pueden permanecer en el paciente en el periodo de enfermedad o a largo plazo, que es lo que llaman el long COVID. Entonces, es muy importante conceptualizar que la enfermedad por COVID-19 no es estrictamente respiratoria. Y ustedes están viendo en este slide que es uno de quizás de los más completos que he logrado conseguir, en el cual vemos pues que en porcentajes diferentes pues puede haber fatiga, puede haber cefalea, puede haber en algún momento se describía mucho la pérdida del gusto, la pérdida del olfato, relacionado fundamentalmente a algunas variantes del virus, ¿no? Eh, Puede haber anosmia, pérdida de la memoria, ansiedad, depresión, fiebre, desórdenes del sueño, apnea, alteraciones del estado de salud mental, incluso exacerbación de problemas psiquiátricos y una serie de problemas que se describen claramente en este slide. Perú. Es importante que como médicos tengamos una percepción, si bien es cierto, es necesario tener una visualización global, también es importante tener clara cómo es la situación epidemiológica de COVID en Perú. Esta es una publicación de la CDC, la traté de acortar lo máximo que pude, pero no fue posible. Y se ve pues que hasta la semana 27 del 2022 a nivel global se tienen 552 millones de casos confirmados y 6 millones de defunciones por COVID. Al inicio de la pandemia en marzo se han reportado en Perú 3.691.000 casos confirmados. Ustedes saben que esta cifra es menor de la real, con 213.714 muertos, o sea, más de 200.000 muertes, con una letalidad acumulada de 5,8%. Y que en la semana 18 se oficializó y estamos ahorita en cuarta ola pandémica, probablemente motivo por el cual no tengamos la suerte de vernos en forma presencial. Una simple, digamos, evaluación o recorrido de lo que fue la primera ola, ¿no? En Perú se prolongó más de 39 semanas, casi 1 millón de casos confirmados, un promedio semanal de 26.000, 25.000 casos. Y acá se reportaron 87.000 defunciones, ¿no? La segunda ola se extendió, fue más larga, ya no fue de 39 semanas, sino fue de 48 semanas. Hubo más de 1 millón de casos confirmados, con un promedio semanal de 25.000, y acá se reportaron 113.000 defunciones, ¿no? O sea, mayor que en la segunda ola, ¿no? Y
Después de más de 10 semanas, en ese periodo se reportaron 113.287 defunciones y la tercera ola tuvo una duración de 26 semanas. Fue menos de la primera y menos de la segunda. Aquí hubieron bastantes contagios y se reportaron 11.699 defunciones. Y después de más de 10 semanas de incremento continuo, se oficializó la cuarta ola, que es la que estamos ahorita, donde se han reportado 121.543 casos, 76% menos de la tercera ola, y en este periodo se van reportando 755 defunciones. Es decir, de la catástrofe que ocurrió en las primeras dos olas, la tercera y obviamente la cuarta, si bien es cierto, el promedio de contagios es alto, la cantidad de muertos es mucho menos, ¿no? Este vistazo es bueno, hay que leerlo despacito, ¿no? Es mucho más extenso de lo que yo les he puesto, pero trata de algún modo de enfatizar, pues, que Perú es un país cuya realidad sanitaria es muy deficiente, ¿no? Y que, si bien es cierto, se podría medir las disfunciones como parte de la calidad de salud que podríamos tener, la letalidad es muy alta comparado, o sea, la letalidad se compara no, digamos, en forma equilibrada con los otros países porque nuestra población es menor, ¿no? O sea, no podemos compararnos con Brasil, no podemos compararnos con países donde la cantidad de habitantes es mucho más alta. Entonces, siempre proporcionalmente nosotros estamos a la cabeza de los mayores problemas de salud. Listo. Perú ocupa entonces el primer lugar en la tasa de muertes por 100.000 habitantes y las defunciones en niños es aproximadamente de entre 1.300 a 1.400 en total. Esta tabla es última, la saqué del boletín epidemiológico del caso de funciones, trata más o menos de rescatar cómo es el comportamiento en los grupos etarios, ¿no? Obviamente es muy importante saber de que los grupos mayores siguen siendo los más vulnerables, ¿no? El adulto mayor de 60 para más, ¿no? Pero nosotros tratamos de ver el comportamiento en el caso de funciones y de letalidad. Por ejemplo, si agarramos una cifra, número de niños afectados, ¿no? En la primera ola fue 35.000, de 0 a 11, después bajó a 28.000, subió en la tercera ola a 58.000 y ahora ha bajado a 5.000. Y los adolescentes de 12 a 17, en la primera ola fueron 27.000, después subió a 42.000, en la tercera subió, miren cómo ha subido, ¿no? Y después baja a 7.000, ¿no? Estamos en una digamos, cuarta ola también de altos de contagios, pero no todo el mundo se hace la prueba, lo que definitivamente genera la frase llamada clásica en nuestro país, el subregistro. Vemos que la letalidad de 0 a 11 es de 0,51 y la del adolescente es de 0,09. Comparen, miren la letalidad con los adultos mayores, miren abajito, más de 60 años, miren la letalidad, ¿no? Casi 7 veces más en el adulto mayor. Entonces la cosa, pues, cuando afecta a los ancianos, la cosa es mucho más seria. Tratemos de extrapolar esto a lo que es el riñón. Si bien es cierto, el brote del coronavirus significó la aparición de un síndrome respiratorio agudo severo, ¿no? Se encontró una proteína nucleocápside de SARS-CoV-2 en los túbulos renales y se asume que esta enfermedad afecta alrededor del 10 a 15% de los pacientes con enfermedad renal crónica. En ese contexto, se ha informado que las infecciones ocurren en todas las edades. Como ustedes saben, la intención es cubrir con vacuna a la mayor cantidad de las poblaciones, ¿no? En general en el mundo.
Y si bien es cierto, las manifestaciones son variables de acuerdo a las olas, fiebre, tos, mialgia, fatiga, leucopenia. Nosotros tenemos actualmente personal dentro del hospital que tiene COVID positivos, ¿no? Con síntomas o no. Pero generalmente la fiebre, el malestar, la tos, como síntomas clínicos, casi se da de una manera frecuente. Y en el caso de los niños, las manifestaciones pueden ser distintas de diferentes, como todo lo que es el niño, las manifestaciones virales a veces son poco específicas. El compromiso renal en pacientes con enfermedad por el coronavirus varía entre 10 a 80%. Y fundamentalmente hay un daño a dos niveles, glomerular y tubular. Básicamente por invasión viral seguido por un desequilibrio en los sistemas renina-angiotensina-aldosterona y la cascada inflamatoria archiconocida que ocurre. Este slide tiene como intención enfatizar, recordarnos que hay un long COVID, que la gente se recupera aparentemente de enfermedad, pero sigue con molestias y que debiéramos considerar esta posibilidad de long COVID también en los niños. La lesión renal, motivo de nuestra charla, es un factor de riesgo para la mortalidad siempre en los pacientes. Y aquellos pacientes que están cursando con una enfermedad COVID y el riñón es parte de su contexto de enfermedad, se convierte en una amenaza, ¿no? Porque la afectación renal va a condicionar un factor independiente de muerte, ¿no? Obviamente, en un terreno minado de una enfermedad renal crónica, la posibilidad de que estos pacientes tengan una intensidad de enfermedad mayor o un impacto mayor es evidente que va a ser así. En ese sentido, debemos recordar de que toda afectación renal va a tener diferentes formas de presentarse. Dentro de una creatinina o una urea elevada, traducción de daño a nivel de proteinuria y hematuria, y obviamente en la clínica puede haber anuria o oligoanuria, hipertensión y o edema. Y también recordar de que esto va a ir de la mano con un aumento de la urea y la creatinina, siendo la creatinina un marcador de mayor utilidad, pero no perfecto, ¿no? Esta marcada expresión de la enzima convertidora de angiotensina 2 va a actuar como un receptor funcional para la entrada del virus a la célula, tanto en los podocitos que tanto se habla ahora como en los túbulos proximales, por lo que el riñón se convierte en un órgano blanco y por lo tanto un factor de riesgo para el desarrollo de lesión renal. Las manifestaciones del compromiso renal puede ser, como hemos señalado, proteinuria, hematuria, aumento de la urea y la creatinina y el desarrollo de la ira. No olvidar que los pacientes renales crónicos van a tener mayor posibilidad de complicarse. Obviamente, los que están en diálisis y los trasplantados, por su condición inmunológica, van a tener mayor posibilidad de complicaciones graves, incluso de morir. Entonces, debemos recordar que parte de la manifestación clásica en los niños es el famoso síndrome de respuesta inflamatoria multisistémica, que en algún momento le llamaron Kawasaki-like. La sintomatología es parte de un shock hiperinflamatorio, porque la respuesta inflamatoria en el COVID es hiper. Entonces vamos a tener en algunos casos rash dérmico, enrojecimiento ocular, labios y lengua edematosa, roja, adenopatías, y toda esta sintomatología va a generar esta nueva entidad, que en algunos casos va a terminar en un shock con taquicardia e hipotensión y alto riesgo de muerte. Lo que no corre, tengo que estarlo corriendo así. Los niños infectados con síndrome de dificultad respiratoria por coronavirus van a tener en algunos casos una injuria renal aguda. Por ejemplo, Reino Unido, en una corte de 52 niños, el 46% tenía el nivel de creatinina normal y el 30% casi cumplió con la definición de IRA.
En otro estudio multicéntrico, casi el 20% de los niños críticamente enfermos tuvo IRA. Esto da a entender lo siguiente: la posibilidad de IRA en un paciente con COVID es una forma grave de presentación y que hay que tenerla en cuenta, a pesar que el problema respiratorio es el que llama más la atención del médico, descuidando en algunos casos la posibilidad de entender que la prevalencia de IRA se va elevando. Siempre, obviamente, que si es un síndrome multisistémico, la posibilidad de coger el riñón es alta. La ira también se ha observado en algunos cortes, incluso hasta el 46 al 50% de los pacientes, y se habla que hasta el 68% de los pacientes de la SUSI lo tienen, y que el 20% ingresaron a diálisis, ¿no? Entonces, si bien es cierto, como dice la lámina, China reportó al inicio que la prevalencia era baja, conforme la enfermedad se iba complicando, la posibilidad de encontrar IRA era más alta. Los mecanismos son múltiples. Y este es uno de los mejores slides que he encontrado yo de COVID. Mire cómo el riñón se ve afectado por una serie de factores propios o no, ¿no? La alteración, ya hemos hablado de los receptores de eh, renina-angiotensina, la toxicidad de las drogas, la gran tempestad de citoquinas, la asociación pulmón-riñón, la falla multisistema, la radiomiolisis, las dolencias de base, es decir, que haya una comorbilidad asociada, eventos hemorrágicos, trombóticos, sepsis viral que podría convertirse en una bacteriana si el riñón está metido ahí, disturbios electrolíticos, iatrogenias y algunos factores que nadie sabe qué serán. ¿Por qué los niños se asume que hacen menos COVID? Porque tienen menor exposición, se quedan en casa o se quedaban antes que vayan al colegio, tienen menor número de pruebas diagnósticas, menor prevalencia de comorbilidades, tienen menor número de receptores de AC2 en el tracto respiratorio, producen menores niveles de citoquinas y hay una inmunidad cruzada con otros virus y algunas cosas relacionadas básicamente a la fisiopatología. Todo esto, esta gama de eventos, un segundito que quiere bajar la batería de la laptop. Es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Ustedes han visto el riesgo de muerte, la proporción menor con los grupos vulnerables. Entonces, pues estamos en un terreno donde eh, la enfermedad es menor. Sin embargo, el compromiso respiratorio, la lesión renal aguda, es una complicación fundamentalmente de una etiología multifactorial con lesiones renales directas, ¿no? Del virus, la respuesta inflamatoria, la tormenta de citoquinas, lesiones vasculares. Y obviamente, si hablamos de un contexto sistémico, va a haber pues manifestaciones de insuficiencia cardíaca, sepsis y deshidratación. Estos mecanismos de injuria renal está relacionada a la proteína S que se une a la enzima convertidora de angiotensina, se adhiere a la superficie de las células pulmonares, al endotelio, a los riñones, al corazón y a los intestinos, activando la angiotensina 2. Esta proteasa serina 2 transmembrana se escinde y propara la proteína S, permitiendo la liberación de péptidos de función viral, facilitando la función de la membrana. Entonces, esta coexpresión del receptor de angiotensina 2 tiene un papel importante para poder ingresar a las células anfitrionas. Cada vez buscan mejores fotos del virus que uno no lo quiere ni ver. Los mecanismos específicos para la lesión renal secundaria están básicamente en los antígenos virales más importantes. Estamos señalando a la proteína espiga S, que está dentro de la proteína con dos subunidades, la S1 y S2, que van a mediar la unión del receptor y la función de la membrana respectivamente. ¿Cuál es el tipo de lesión encontrada
como nefropatía secundaria al COVID es la famosa glomerulopatía asociada a COVID, no olviden, el GAP. ¿Y cuál es la traducción histológica? Una glomerulosclerosis focal y cementaria colapsante, con cierta predisposición genética. Este tema de la predisposición genética está asociada fundamentalmente al concepto de que los pacientes que sufren COVID van a tener una respuesta genómica propia que va a condicionar básicamente por qué alguien es más susceptible de un COVID terrible y algunas personas tienen menos respuesta sintomática o laboratorial. Miren la tonelada, prácticamente en este gráfico que lo deben haber visto por ahí, del COVID-19, ¿no? La famosa tormenta de citoquinas con altos niveles de interleuquina 8, interleuquina 7, interleuquina 9, interleuquina 10. Y obviamente se dice de que aquellos que ingresaron a UCI tenían las concentraciones plasmáticas más altas de interleuquina 2, la 7 y la 10, y otros marcadores de respuesta inflamatoria como el factor de necrosis tumoral. Entonces, ¿qué espero yo en un paciente afectado por COVID? Una super hiper respuesta inflamatoria. Esta hiperrespuesta inflamatoria va a condicionar agresión sistémica, porque no afecta solo la parte respiratoria, por favor, eso tiene que estar clarísimo, sino que va a afectar todos los órganos en mayor o menor grado, y mayor en aquellos con comorbilidad, en aquellos con inmunidad deprimida y en aquellos con predisposición para poder desarrollar la enfermedad renal, en este caso específico que estamos hablando. Este gráfico de acá es un gráfico también interesante, ¿no? Eh, Hay algunas enfermedades como el COVID que tiene una particularidad. Causa efectos directos, efectos indirectos. En este mecanismo de IRA, los efectos directos básicamente están detallados tal cual se ve en este gráfico, ¿no? En la patogénesis del COVID. Una glomerulopatía colapsante, ya he dicho glomerulosclerosis focal y cementaria colapsante, daño endotelial, coagulopatía, activación de complemento e inflamación. Y los efectos indirectos se va a dar a través del manejo de fluidos alterado, la ventilación mecánica, las nefrotoxinas, la afectación multiorgánica, la fiebre o sepsis, diarrea, hipovolemia, injuria renal aguda. En todo ese contexto de efectos virales directos e indirectos, el huésped, ¿no? Va a tener lo que le llaman una fase viral asintomática, una fase sintomático-respiratoria, que es lo que deben haber visto ustedes en aquellos que se han enfrentado más de virus, y aquellos en las cuales el huésped es mucho más sensible y termina desarrollando un compromiso multiorgánico. Estos gráficos realmente son bastante especiales. Realmente hay tanta información que tratar de buscar el mejor gráfico es difícil. Sin embargo, he tratado de ponerles aquellos que sean lo más evidentes del daño. La respuesta fue variable. Miren, acá en el año 2020, en julio, era como decían los chinos, ¿no? Casi no había pacientes. Miren, acá describen un paciente de 13 meses, de 10 meses y de 8 años. Por ejemplo, miren, todos tenían fiebre en ese momento, todos tenían vómitos y dos tenían diarrea, pero todos tenían solamente el más grandecito, ¿no? En relación a la hematuria eh, y la proteinuria, no era un síntoma muy específico, más que en uno de ellos bien marcado, en el de 10 meses, ¿no? Y lo que sí es importante es de que los pacientes, todos se complicaron, recibieron antibióticos, todos estuvieron en ventilación mecánica, o sea, cuando les daba bien fuerte, ¿no?
Entonces, y el estadio de ira era el aquí 3 en dos de ellos y el otro en aquí 2. O sea, era una enfermedad que no quedaba en una eh, evaluación estacionaria. Y murióle 10 meses, ¿no? Entonces, no había patrón, no había patrón, no había un dato, bueno, el que hace esto va a ir mejor. En niños la cosa se hizo mucho más complicada. Y acá este gráfico trataba de ver, por ejemplo, una de las cosas más importantes, que los niños afectados, el 63% de ellos tenían comorbilidad y el 80% habían tenido contacto con familiares, ¿no? O sea, eran las cosas más rescatables aquí. ¿Qué observaciones daban en este momento, o se tienen en este momento, que luego de salir de la fase crítica, el 9% de la población quedaba con algún tipo de daño, pero dependía de cómo había evolucionado? Aquellos que tenían hipotensión, insuficiencia cardíaca, hipoxia, que sugería una disminución de la perfusión renal, o aquellos con signos de sepsis como PSA elevada, por hemocultivo positivo o inestabilidad clínica o laboratorial, tenían la posibilidad de quedar con algún tipo de daño. Entonces había que ver, no solamente sacarlo del COVID y que no muera, sino buscar aquellos marcadores que sugerían la posibilidad de un daño. En pediatría, los padres a veces aceptan con mucho aspecto estoico soportar la enfermedad de sus hijos, pero una de las cosas que siempre nos encargan es de que no quede con ningún problema posterior, ¿no? Entonces eso es complicado. Lo llamativo es que la deshidratación no tuvo mayor significancia a pesar de la diarrea, y la deshidratación no contribuyó como un marcador directo de mayor riesgo de problemas futuros con respecto a la... La población maneja muy bien actualmente lo que es diarrea y deshidratación. Una de las conclusiones importantes es que los estudios en niños todavía siguen siendo variables, ¿no? Algunos logran cubrir los criterios diagnósticos y el criterio de oliguria o poliguria o diuresis normal no fue utilizado en la mayoría de los criterios para ver la evolución. Sin embargo, recordar que aquellos que tienen una disminución del volumen urinario, o sea, aquellos oligúricos generalmente están considerados como aquellos pacientes de peor pronóstico. Y aquellos que ingresaron a la UCI y aquellos con síndrome multisistémico, la posibilidad de lesión renal o de mala evolución es mucho más alta. Finalmente, llegamos, a pesar de haber hecho un recorrido en donde regulamos al COVID y tratamos de relacionarlo únicamente con problema renal, hay que recordar que la falla renal es una pérdida brusca de la función del riñón, ¿no? Y se traduce por aumento de uricreatinina y disminución de la tasa de filtración glomerular que mide la capacidad funcional de la misma. Como se ha mencionado en los efectos indirectos, hay que recordar si las drogas pueden de algún modo generar algún tipo de daño mayor, sobre todo las drogas nefrotóxicas, ¿no? Y ahí hay que tener en cuenta que en la parte de sostenimiento del paciente, es decir, en la parte en la cual yo trato de recuperarlo o trato de mantenerlo dentro de una gama de estabilidad, los anticuerpos monoclonales, el rituximab, el tocilizumab, los antivirales, las inmunoglobulinas, la enonaquimab y otros, pueden de algún modo interferir con la evolución. Simplemente acá para recordar que la capacidad de función renal en los niños varía de acuerdo a su edad
y los recién nacidos básicamente tienen una tasa de filtración de 13 a 15, lo que los convierte en unos insuficientes renales fisiológicos. Y los niños van a activar su funcionalidad renal completa recién entre 1 y 2 años. Toda inflamación renal va a ser producto de una injuria que va a su vez condicionar una injuria celular y dependiendo de la magnitud de la inflamación, de la respuesta inflamatoria y del daño, puede generar una fibrosis o un daño permanente. Simplemente para que vean la urea y la creatinina. Acá está la creatinina de acuerdo a la edad. La creatinina es muy variable de acuerdo a la edad del paciente. Entonces es importante que analicen este cuadro donde pueden ver la concentración de creatinina tanto de niñas como niñas, recordando que la creatinina, por ejemplo, está muy relacionada con la masa muscular. ¿Cómo debemos hacer el soporte? En primer lugar, debe primar el examen clínico, evaluar el estado de hidratación y hemolemia, valorar indicadores que sugieran la opción de restringir fluidos, si está edematoso, si orina o no orina, qué manejo previo tuvo, si tiene edema, como hemos dicho, hipertensión, cómo está la bioquímica y cómo están las imágenes, por ejemplo, si tiene derrame pleural. Y hacer una restricción de volumen al 50% según el método de gasto calórico o el método de Holling. La posibilidad de diuréticos depende de lo que el médico decida según el contexto del paciente. Rápidamente mencionar las complicaciones clásicas de la ira, hiponatremia o hipernatremia. Y cuando hay edema, repito, cuando hay edema, la hiponatremia es dilucional. Porque el peligro está en un sodio por debajo de 120 porque puede convulsionar. Y la corrección de sodio por día no debe ser más de 8 a 10. Los últimos estudios dicen que uno no debe corregir más de 8 por día. Es decir, si está en 110, no lo puede llevar bruscamente a 140, no debe ser más de 8 por día. Y en el caso de la hipernatremia hay que evaluar la hidratación y el aporte de agua libre. Hiponatremia básicamente se corrige con cloruro de sodio al 9 por 1000 o con cloruro de sodio al 3%. En relación a calcio y potasio, recordar que la hipocalcemia ocurre por menor conversión de vitamina D, resistencia a la PTH y la excreción de fosfato, siempre se asocia a fósforo, ¿no? Y en ese caso hay que utilizar quelantes de fosfato, ¿no? También recordar que la hipocalcemia refractaria se asocia a hipomagnesemia y que el manejo fundamentalmente es con gluconato de calcio al 10% de 0,5 a 1 cc por kilo. El potasio siempre genera problemas porque es un sinónimo de peligro, ¿no? Hipercalemia, sinónimo de peligro. Y se asume una hipercalemia severa con cambios electrocardiográficos por encima de 7,1. El mensaje, si bien es cierto, esto es parte de lo que es el COVID, el mensaje es claro en hipercalemia. El tratamiento es en simultáneo. No se utiliza una droga, es una sola droga. Se utilizan varias drogas para tratar de estabilizar el potasio, ¿no? Entonces, si te utilizas gluconato de calcio para estabilizar membrana, también debes utilizar bicarbonato y de repente nebulizar al paciente. O sea, una sola aptitud terapéutica es insuficiente. Deben ir dos. Acá se menciona el gluconato de calcio, el cayexalate, el bicarbonato de sodio, la nebulización, la dextrosa con insulina y la furosemida. ¿Correcto? Seguimos entonces. Otra de las complicaciones importantes que hay que tener mucho cuidado es la hipertensión arterial. Y recordar que en el renal, la hipertensión arterial fundamentalmente es por hipervolemia.
No se descarta que sea por un daño renal directo, pero lo más importante es descartar una hipervolemia, es decir, que el paciente esté sobrehidratado, con un intravascular elevado. Por lo tanto, hay que valorar la hipervolemia y hay que hacer un estudio cardiológico siempre. Y en niños, la hipertensión se define como una relación talla-edad-sexo en relación a tablas. En los niños manejan las tablas para decir la presión arterial a través de percentiles. Entonces, no es lo mismo que en el adulto, donde ya la cosa está mucho más clara, a pesar que ha habido variaciones conceptuales. Los criterios para actualizar la definición de los valores de hipertensión están en esta tabla, que es una tabla simplificada, ¿no? Y siguiendo con las complicaciones probables que se pueden presentar, tenemos ahí dos: acidosis metabólica y problemas de infección. Con respecto a la acidosis metabólica, la gasometría es una información dinámica, su corrección puede ser controversial, no hay que corregir muy rápido, puede ser una corrección lenta, puede darse en bolo o en infusión, y no debe darse más de 1 ml equivalente por kilo por dosis. Recordar que uno está poniendo bicarbonato de sodio, o sea, no solo pone bicarbonato, sino pone sodio. Hay que ver esta repercusión clínica y en el medio interno. Todo contexto infeccioso empeora el pronóstico de un paciente. A veces hemos trabajado mucho para un paciente, lo hemos sacado de la parte metabólica, lo hemos cubierto, lo hemos dializado, le hemos dado un tratamiento médico ideal, se infecta y fallece. Entonces, todo proceso infeccioso ensombrece el pronóstico del paciente, incrementa la respuesta inflamatoria y lo empeora. Básicamente, estos factores hipercatabólicos son a lo que nosotros tememos, ¿no? Entonces, siempre estamos atrás. Ahora, eso no es un mensaje de que vamos a dar antibióticos profilácticos para que no se infecte. No, por favor, ya hemos tenido una experiencia con uno de los doctores en la práctica de la superutilización innecesaria de antibióticos y el alto riesgo de generar eh, efectos adversos y resistencia bacteriana. Entonces, el mensaje no es utilicen antibióticos por si acaso, sino el mensaje es vigilen los marcadores de infección porque el paciente puede morir. Finalmente llegamos a lo que los nefrólogos hacen más dirigiendo su entrenamiento, ¿no? Que es la diálisis, ¿no? ¿Cuándo debiéramos dializar? Ay, creo que se metió un slide que no era en blanco. Indicación de diálisis. Sobrecarga hídrica mayor de 10%, liguria que no responde a diuréticos, aumento de requerimientos ventilatorios, optimizar la nutrición, manejo de grandes volúmenes, alteraciones metabólicas y urea entre 200 a 400. ¿Cuál es el que se ha demostrado que tiene peor pronóstico en los niños? La sobrecarga hídrica. La diálisis depende del acceso vascular y va a generar, según los conceptos actuales, mejor sobrevida y mejores resultados. El problema es de que hay algunos conceptos actuales que están tratando de cuestionar qué tanto dializar en forma temprana es bueno. Lo que sí tiene que estar claro, eso sí les pido que por favor lo tengan bien claro también ustedes, es que dializar un paciente COVID es absolutamente igual que un no COVID. Es decir, no hay una indicación especial cuando se trata de un COVID. Se utilizan los mismos conceptos.
sobrecarga hídrica, oliguria, hipercalemia, refractaria, etcétera. O sea, no hay variación. ¿Qué ofrecemos en un COVID inestable? Hemodiálisis, hemofiltración, hemodiafiltración, diálisis peritoneal manual automatizada, que puede ser un proceso continuo o intermitente. Continuo es que todos los días, intermitente es un día sí o un día no, puede ser un tiempo largo, un tiempo corto, depende de la condición del paciente y depende de lo que yo quiera corregir. O sea, no hay la fórmula general. Diálisis peritoneal utiliza el peritoneo por su gran vascularidad, es un proceso dialítico dinámico, continuo, utiliza mecanismos de difusión por su efecto dializador y obviamente esto va de la mano con la necesidad de un entrenamiento óptimo, buscando de que podría tratarse de procedimiento más fisiológico, ¿no? Con menos complicaciones, que no tienen restricción de dado peso y de que no se ha demostrado el virus en el líquido peritoneal, eso también es importante. Estos son los catéteres que usamos, los famosos catéteres Tenkov, miren, son catéteres con doble CAF y se ponen en el abdomen con una mini lap, ¿no? Se pone idealmente en sala, también hay con algunos, lo que usábamos antes, ¿no? Algunas guías que se pueden poner en situaciones especiales. Cuando hemodiálisis, generalmente con los pacientes por encima de 20 kilos, por emergencia tenemos pacientes de 12 kilos a veces acá en el hospital. No, pero básicamente lo que utiliza la hemodiálisis es una vía de acceso y un filtro en la cual la sangre del paciente va a entrar a la máquina a una velocidad determinada y eso va a generar un lavado de la sangre a través del filtro. En la membrana peritoneal utiliza los vasos sanguíneos de la membrana peritoneal y en la hemodiálisis utiliza el filtro. En algunos casos, cuando el paciente está inestable hemodinámicamente, se utiliza lo que le llama la técnica SLED, que es una técnica de diálisis más lenta, pero menos efectiva, ¿no? Y la hemofiltración utiliza una suerte de doble bomba de agua para tratar de generar una depuración mejor, pero más lenta. Y básicamente la hemofiltración va a corregir la sobrecarga hídrica. Es una técnica donde básicamente también utiliza un filtro, pero el proceso dialítico es más lento. ¿Por qué es más lento? Porque básicamente se orienta a la estabilidad de agua. Es, por ejemplo, cuando ustedes deben haber estado en práctica en algún momento, un adulto que está con una citis tremenda y tiene 10 litros, no le vas a sacar los 10 litros en un solo procedimiento porque hay una desestabilidad hemodinámica. Igualito acá. Si el paciente está sobrehidratado, yo lo voy a hemofiltrar, le voy a sacar el exceso de agua en un promedio de 12 horas o más, ¿no? Entonces, básicamente se orienta hacia esa técnica de depuración. ¿Cuáles son las recomendaciones finalmente en la IRA? Que ahora utilizan tanto el término de ACI. Este slide también es interesante, habla de las 3 M's y habla de los grupos de alto riesgo y los escenarios de alto riesgo. Bueno, pacientes urológicos, renales, cardíacos, hepáticos, con cáncer, o tienen algún otro tipo de medicación importante o nefrotóxica, pues son pacientes de riesgo. ¿Y cuáles son los escenarios de alto riesgo? Aquellos que no orinan, aquellos que tienen sepsis, aquellos que están hipoperfundidos o deshidratados, que están expuestos a toxinas, que tienen problemas obstructivos o que tienen necesidad de una cirugía mayor. Ahí meten las 3 M's, que es monitorear, mantener y minimizar, ¿no? Todo esto orientado a tener un mejor control del paciente. Monitoreo, mantenimiento y minimización de riesgos o de injurias, ¿no? Es un cuadrito interesante. Pareciera medio complicado, pero es bien, bien claro, ¿no? Y acá vemos que acá ya meten 4 M's, ¿no? Aquí hablan del manejo, de la minimización del daño,
del mantenimiento de la circulación y el monitoreo. Realmente podemos meter 5 o 10 M's, pero básicamente la idea es monitorear al paciente, ¿no? Un monitoreo en todas las acciones médicas, ¿no? Si le voy a poner una droga nefrotóxica, tengo que ver la dosis y espaciar o reducir la dosis. Si está hipotenso, tengo que tratar de mantener un nivel de líquidos adecuado para que no se choque, ¿no? Y sin sobrehidratarlo, ¿no? Y tengo que ir viendo en qué nivel de injuria renal se encuentra, en el 1, 12 o 3, tratando de reducir la posibilidad de generar un daño mayor por la actitud terapéutica que yo tenga que tomar. Entonces es muy importante considerar, como les digo, los aspectos clínicos, los aspectos laboratoriales y los aspectos de imagen. Los aspectos clínicos ya hemos conversado: edema, oliguria, hipertensión, es básicamente los criterios más centralizados en un daño renal que yo tengo que monitorear. ¿Cómo le bajo el edema? ¿Cómo manejo la hipertensión? ¿Cómo hago que orine, ¿no? Por diálisis o por diurético. O sea, mucho depende de esos aspectos. Entonces es muy, muy importante tratar de monitorear y recordar que cualquier acción médica en uno de los órganos que va a monitorear las drogas que yo utilice van a generar un tipo de daño más específico. El nefrólogo finalmente va a recibir al paciente cuando la cosa se complique, y la nefrología crítica actualmente habla de un trabajo mancomunado entre el nefrólogo y el intensivista. La hipercalemia, la oliguria, el edema de pulmón y la uremia va a condicionar necesidades de diálisis que obviamente lo tiene que hacer el nefrólogo considerando de que estas manifestaciones de daño pueden ser únicamente relacionadas al riñón o pueden generar una enfermedad sistémica que yo tengo que encajar en mi manejo. No puedo decir, ya, yo le voy a poner tal droga sin considerar cómo va a responder el corazón, cómo está el páncreas, cómo está el hígado. O sea, todo es un esquema sincronizado. Por eso es que la nefrología crítica asocia su acción al intensivista para tratar de compatibilizar acciones y mejorarlas, obviamente, ¿no? Los conceptos de IRA son variables, ¿no? En el año 2013, Cadigo utilizó la creatinina por encima de los valores normales hasta 1,52 y contabilizó que 0,3 era un valor crítico de incremento en 48 horas, y que una oliguria por debajo de 0,5 ya era un indicador de evolución de mal pronóstico en los pacientes. Finalmente, en todo este tema, hay que rescatar la necesidad de una vigilancia de la función renal en los pacientes hospitalizados, vigilar la hipovolemia y el uso de drogas nefrotóxicas, incluir todo proceso futuro en la posibilidad de riesgos de daños como hipertensión, proteinuria, y me atrevería a incrementar hematuria. Pero ¿por qué la proteinuria es más seria? Porque la proteinuria genera daño intenso a nivel renal. Y también considerar de que la enfermedad COVID no solamente es una enfermedad respiratoria, o en este caso renal, sino es una enfermedad sistémica. Es importante monitorear la creatinina en los niños infectados, sobre todo en aquellos con condiciones comórbidas como enfermedades respiratorias, cardíacas, trastornos hematológicos, renales propiamente dicho, diabéticos o con cáncer. La tendencia a IRA podría suceder en edades más tempranas y los estudios apuntan a que debe eh, concentrarse las definiciones de IRA vigilando estos factores. Hay que tener en cuenta que el síndrome inflamatorio multisistémico debe identificarse tempranamente y
esta identificación va de la mano con la asociación de vigilancia por el riesgo alto de mayor mortalidad. El ingreso a UCI podría ser determinado únicamente por la IRA, y eso hay que tenerlo en cuenta como parte del contexto de vigilancia. Considerar, obviamente, todos estos aspectos de monitoreo, ¿no? Para tratar de recordar que hay diferentes variables, ¿no? Diferentes variantes, ¿no? Y que los niños, afortunadamente, no necesitan de una eh, hospitalización con tanta frecuencia como los adultos. ¿Qué está pasando en el hospital ahorita? Los chiquitos llegan por cualquier cosa y tienen COVID, ¿no? Entonces, bueno, hay que aislarlos, etcétera, pero están llegando los pacientes ya con COVID, digamos, extrahospitalarios, ¿no? Entonces hay que hacer, todo el que entra, pues, se le hace la prueba. Y que la vacuna es la mejor estrategia para controlar. Hemos vivido momentos difíciles, ¿no? El mundo entristeció con tanta muerte, pero tenemos que tratar de seguir adelante, ¿no? Y para eso necesitamos de la colaboración de todos, el buen entrenamiento de los médicos y la conciencia de la población de ayudar, que esto no es un problema de un solo órgano, un solo sistema o de una sola persona, de una familia, es un problema de toda la población. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Cuando recién empecé a hacer esta clase era mucho más larga, duraba casi hora y media porque estábamos en pleno fervor de COVID, ¿no? Se incluyó como parte adicional de la unidad por sugerencia de algunos docentes. eh, ya no hay tantas charlas ni publicaciones sobre el COVID, estamos más que nada asistiendo a un post-COVID, que en teoría no se llama post-COVID, sino COVID, ¿no? Porque la enfermedad no ha terminado. Pero básicamente la idea era tra- transmitirles a ustedes la necesidad que estamos en una época diferente. Es duro que estén en su casa, que no podamos vernos, que no podamos tener la suerte de ver pacientes, pero parte de esto es por su seguridad, que esperemos de que en algún momento ya las autoridades definan que ya pueden ustedes estar en los hospitales como antes y poder acompañarnos, ¿no? Bueno, si no hay preguntas, entonces terminamos la clase y ya coordinaré con la delegada cualquier tema. Hay un doctor que me está pidiendo un cambio, pero ya voy a coordinar como de la clase, pero no les afecta porque está simplemente cambiando una hora en la mañana por otra hora en la mañana. Pero igualito tiene que comunicarse y coordinar. Bueno, buenos días y muchas gracias, doctores. Gracias, doctor. Gracias, Gracias. doctor. Gracias. Muchas gracias, Gracias. doctor. Buenos días. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctores. Gracias.